El tema de hoy se llama reconciliación. Y es interesante porque cuando estaba haciendo estas notas me estaba dando cuenta cómo nosotros hacemos, por ejemplo, nuestras diferentes decisiones de nuestra vida. Por ejemplo, en la vida siempre enfrentamos decisiones desde niños, desde pequeños. Queremos ser algo en la vida, por ejemplo. Queremos estudiar, queremos ser médicos, abogados. Cuando vamos creciendo más, que ya queremos ser otra cosa ya también, ¿no? Cambiamos de idea. No, yo voy a ser abogado, o yo voy a ser ingeniero, o voy a servir al Señor. Hay diferentes maneras que vamos pensando. Es una de las primeras decisiones que tomamos. Las segundas decisiones son cuando nosotros, por ejemplo, decidimos con quién vamos a vivir nuestra vida. Si nos va a ir bien, nos va a ir mal, me voy a casar, no me voy a casar, voy a tener hijos, y así, decidir qué es lo que se va a hacer. Y yo le pongo la tercera decisión, una de las más importantes, que debía ser la primera, digo yo, ¿no? ¿Qué decisión tomarás con respecto a Dios? Porque ahora, como estamos hablando de reconciliación, lo importante es reconciliarnos con Dios, como que también con el prójimo. Pero lo primero es reconciliarnos con Dios. Y el Señor nos habla de esa situación. Cuando vemos mi primer punto, dice, a través de Cristo somos reconciliados con Dios. Dios nos da también el misterio de la reconciliación. O sea, el Señor nos da un ministerio. Vamos a leer 2 Corintios 5, del 17 al 21. 2 Corintios 5. Del 17 al 21. Es interesante lo que nos dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que todo lo que ha pasado antes ya no podemos volver a rehacer. Qué lindo sería todos nuestros errores, todos nuestros problemas, lo que nos ha pasado, deshacer y volver a comenzar. No se puede. Eso ya pasó, pero el Señor nos da una oportunidad que desde este momento, desde el momento en que tú crees en Cristo, comienzas una nueva vida. Eso nos dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas yo viejas hubiera querido borrar de mi pasado? No decir, bueno, esto no me gusta, esto tampoco, y ir sacando todo lo que no me ha gustado. Sin embargo, el Señor nos da nueva vida, ¿no? Eso es lo importante. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir ministerio? No estamos hablando del ministerio de gobierno, el ministerio de finanzas que tiene el Estado. Estamos hablando de un ministerio de servir a Dios, de edificar a la iglesia, de ser, digamos, ayudar al prójimo. O sea, seguir todo el modelo de Jesús. Porque el Señor Jesús nos da un modelo de vida. Él ha vivido aquí en la tierra, nos ha mostrado cómo ha sido con las personas que trabajaba, cómo era con la gente pobre, con los enfermos, con los que querían escuchar la palabra, cómo los atraía para poder que escuchen, que cambien esos corazones de esas vidas, ¿no? Ese es un ministerio, servir a Dios en todo momento. Por eso dice acá en el versículo 19, que Dios dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Se ha mandado a Cristo, quien ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Ese era el asunto principal, porque nosotros estamos alejados de Dios, estábamos rebeldes ante Dios. Había mucho problema y sigue habiendo, ¿no? Por eso dice la palabra, pocos son los escogidos, mucha también la Grecia quiere enseñar y hacer conocer la palabra de Dios, porque la gente necesita conocer a Dios. Hay mucha ausencia de Dios en el mundo, hermanos. Estamos viendo las situaciones que está pasando a diariamente, las noticias, las guerras que estamos viendo, algo que antes no veíamos, pero ahora estamos viendo más seguido. Y eso es preocupante, porque están volviendo los tiempos de antes y el Señor, tal vez la llegada de nuestro Señor ya está cerca. Por eso nos dice, les encargo a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, ¿qué otra palabra deseas de reconciliación? Abuenarnos con Dios, por ejemplo, ¿no? Eso, ya no estar así como éramos rebeldes con el Señor. Ahora estamos reconciliados. Él es nuestro Padre, nuestro amigo, y además de eso podemos hablar con Él. Podemos comunicarnos en oración
tranquilamente, ¿no? Así que dice la palabra, el 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores, ¿no? Sí. O sea, representantes de Cristo en la tierra. Somos representantes de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren cómo habla Pablo. Igual, como en la época que estamos viviendo, igual había mucha maldad en esa época. Y en Corintio era peor. El pecado en Corintio era terriblemente grave, ¿no? Era mucha maldad, mucha opresión, había corrupción increíble. Por eso les dice, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo muere para que nosotros nos reconciliemos con el Señor, con Dios, ¿no? Y de esa manera ahora somos sus hijos. Podemos hablar con Él, podemos estar en estrecha relación con nuestro Señor y Salvador. Podemos hablar todos los días, no hay Él nos va a oír. No es ese ratito lo que nos va a oír el Señor, ¿no? Él tiene su tiempo, tiene las cosas para cada uno preparadas, el Señor, para cada uno de nosotros. Y ahora también, al reconciliarnos con el Señor, la reconciliación entre cristianos también es importante. Vamos a leer Mateo 5, del 23 al 26. Del 23 al 26, dice la palabra. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos quiere decir? Esa época los judíos eran, hasta ahora, ¿no? La ofrenda es algo tan importante para ellos, porque para ellos es bendición. No vamos a ver un judío pobre. Para ellos es bendición. O sea, por eso le dice, esa bendición que tú tienes que tener, que quieres llevando tu ofrenda al altar, primero le dice, acuérdate de tu hermano. Eso le está diciendo. Vas a hacer tu ofrenda, pero primero acuérdate, ¿de qué te va a servir que hagas una ofrenda? Que todos ellos hacen su ofrenda normal y tú hagas tu ofrenda, pero estés mal con tu hermano. Eso le está diciendo, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esa bendición que tú quieres tener porque tu ofrenda te permite, deja allí tu ofrenda delante del altar, o sea, ponlo a un lado, dice, delante, no le está diciendo pon en el alfolí, ¿no? Y anda, primero, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así era esa época y así también debía ser. Nosotros debemos reconciliarnos con todos nuestros hermanos que a veces hemos discutido, peleado tal vez, o ha habido algunos problemas en nuestra vida. Y aquí dice algo que los hermanos a veces yo les hago ver en los centros penitenciarios, que dice el del 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A veces nos hacemos peleas de nada. El día de ayer estábamos hablando justamente con las hermanas en Obrajes y ellas decían, aquí a veces se pelea de nada, pastor. De cualquier cosita, alguito que ha pasado, o sea, ha caído un lápiz y me agacho a pasar, ya está. O sea, la ira está totalmente en la mente de las hermanas. O sea, es una pelea constante, sin motivo, sin motivo. Por eso dice aquí, no seas así, no hables, más bien habla mientras estás con esa persona en el camino. Hay muchas personas que a veces insultamos, digamos, o peleamos con un vecino. El vecino, si lo tratamos mal, nos puede seguir un juicio, ¿no? Un juicio nos puede seguir, porque por tratarlo mal, todo. Incluso antes se ponía en el periódico y todo, como perdonarse, ¿no? Alguna cosa así, pero se hacía ese tipo de cosas. Ahora también puede ser lo mismo, pero es mejor siempre estar al tanto con Dios, tratar de no pelear con nadie, porque es mejor estar en el camino del Señor. No vale la pena discutir de algo tan simple, ¿no? Pero nuestra forma de ser es así.
A veces estamos en tensión. Los hermanos igual allá están en tensión, las hermanas también. Y es eso que hace que su carácter cambie y estén de mal humor casi todo el día. Entonces discuten, pelean entre ellos o entre ellas y hay muchos problemas, ¿no? Pero nuestra responsabilidad como cristianos para cualquier problema es que nosotros como cristianos debemos dar el primer paso de reconciliación. Nosotros debemos ser los primeros en hablar con esas personas, con la cual nos hemos enojado, o con la cual hemos insultado, o nos hemos peleado, o nos hemos mirado feo. No sé, de alguna manera nosotros como cristianos debemos ser los primeros en reconciliarnos con esa persona. Porque eso nos dice la palabra. Así nos dice. Y además, no porque nos dice, sino que porque el Señor también ha puesto en nuestro corazón todas esas actitudes que nosotros debemos tener cuando conocemos a Dios. Y eso es como nos estamos reconciliando con el Señor, entonces vamos mejorando nuestra vida también con Él y con las personas. Ahora hay un camino de reconciliación. Y en el camino de reconciliación, en aquí primero está la confrontación. ¿Sabes? Cuando pecamos hay una confrontación en nosotros mismos. Nosotros mismos nos confrontamos. Y ahora, ¿por qué he hecho esto? ¿Qué ha pasado? Caramba, ¿cómo me ha podido ocurrir? ¿Cómo he podido decirle así? ¿Cómo me ha podido pasar esto? Eso es confrontarte, porque tú has cometido un error, ¿no? Tu propia conciencia es lo que te hace confrontar, te hace ver el error que has cometido. Y tú vas a ver cualquier error que cometes, o cuando te enojas con alguien, comienzas a pensar, y si es grave, no sale de tu mente esa situación. Sigue metida ahí, ¿no? ¿Para qué he hecho esto? Le he dicho así, ¿ahora qué hago? Le voy a ir a hablar, voy a hacer, y a veces se queda en eso. Es por eso la confrontación que todos y cada uno de nosotros tenemos antes de querernos reconciliar, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer en Lucas 17, del 3 al 4. Dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. No importa, hermano, qué clase de cosas te digan o nos traten o pase, ¿no? Pero aquí nos dice que nosotros debemos hablarle y además de eso, si nos pide perdón, perdonarle, ¿no? Porque hay personas que nos pueden insultar, o nos pueden decir, a veces hablan mal de nosotros. El otro día me he encontrado con una hermana de una iglesia anterior que estaba. Y me comienza a preguntar, yo también le he hablado de la situación de lo que he tenido yo un problema allá. Yo le he dicho, no, pero yo he arreglado también mi situación porque he hablado con todos para estar bien, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? He tenido que confrontar esa situación, ¿no? E ir a hablar allá en la iglesia. Porque de lo contrario, yo estaba con ese pensamiento aquí en la casa. Siempre estaba en mi mente el problema que yo tenía. Y eso es lo más grave que puede haber en nosotros, ¿no? No desaparece fácilmente. En Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La otra vez, tengo un pastor muy buena gente dice que estaban tomando un cafecito con su esposa en el Café Ciudad. Y el Café Ciudad tiene unas ventanas grandes, pero hay una pared también al medio. Pero el pastor estaba en el lado de la ventana y su esposa en el lado de la pared. Y el pastor estaba agarrando las manos a su esposa. Pero una hermana ha pasado y dice que quería entrar y decirle al pastor, ¿cómo es posible, pastor? Usted es casado. Mira, sin mirar bien, quería decirle, a confrontarlo al pastor que estaba con otra persona. Eso es lo malo cuando a veces uno no se da cuenta. Nos señalan, pero te he visto con tal persona. ¿Acaso es eso? Puedo estar con mi hija, con mi tío, con quien puede, o una amiga, pero ya te dicen, esto está pasando, ¿no? O sea, te señalan. Y por eso dice aquí, restáurale con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también caigas en el mismo pecado, en la misma situación. Es mejor hablar de buena manera antes de seguir adelante, ¿no? Esa es la forma de que nosotros mismos nos confrontamos, hablamos sobre nuestra situación. Luego, después de ese punto, viene el remordimiento. Ese sentir pesar que nos hace, que hemos hecho, y eso nos dura en nuestro corazón, se queda ahí, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto? Y a veces no puedes ni dormir. No sé si te les ha pasado alguna vez eso, por algún error que hemos cometido. En 2 Corintios nos habla sobre esa situación, ¿no? Porque eso es un sentir pesar por lo que hemos hecho. 2 Corintios del 7, del 8 al 10 dice: la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberle escrito. Lo lamenté al principio, cuando supe que por un tiempo esta carta los llenó de tristeza. ¿Qué estaba pasando en Corinto? En Corinto estaba comenzando a haber diferentes doctrinas, diferentes formas de pensar. O sea, se estaban amotinando los mismos hermanos. Increíble, ¿no? Para no pensar en la misma iglesia que estén amotinando y peleando sobre la misma doctrina, otros de partir el pan, otros se llevaban sus comidas grandes, otros otras cosas pequeñas, de otro tipo de actividad, de todo. Era grave la situación. Y por eso Pablo les manda una carta. Y dice, pero ahora estoy contento, dice Pablo, ¿no? Porque estaba al comienzo con el remordimiento de haber mandado esa carta, porque ¿para qué les he dicho, por decir? Debía hablarles mejor. Pero dice ahora, pero ahora estoy contento, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Por qué está diciendo así? Uno, como hemos visto aquí, hay un remordimiento en su corazón de Pablo por haber mandado la carta, pero después se goza, se alegra y les dice claramente, ¿no? Cuando Dios los ponga tristes, no lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven, dice, ¿no? Pero habrá algo muy importante, pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Y cuáles son las dificultades de este mundo que nos pueden matar? Cuando nosotros tenemos problemas, no sacamos de nuestro corazón ese problema, nos viene estrés, nos enfermamos, nos sentimos mal, nos duelen los huesos, nos duele la cabeza, tenemos todo tipo de enfermedades. Y hay personas que hasta se pueden suicidar por esas situaciones que hay. Pues dice, esas dificultades de este mundo los pueden matar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esta es una enfermedad que es fuerte, ¿no? Es una enfermedad que la tratan incluso en hospitales porque no se pueden calmar fácilmente por las situaciones que van pasando, por los problemas que ahora hay. Antes tal vez eran más fáciles los problemas, pero siempre ha habido problemas, ¿no? Sin embargo, ahora, con tanta maldad, a veces vemos a nuestros hijos mal. Entonces, son situaciones muy difíciles de llevar. No es fácil. Nuestro corazón se comprime, sufre. De repente también estamos bien, nos gozamos, predicamos la palabra, pero hay cosas que no salen fácilmente de nuestro corazón. Lo tenemos ahí. Es como algo que te estás recordando a cada rato. Así de graves. Por eso dice esto. Esas dificultades de este mundo nos pueden matar. Hay una lástima por uno mismo, desesperanza, vergüenza, culpabilidad, dice, desesperación, depresión. Hay personas que se deprimen. Y recuerdo un hermano, un locutor que murió de amor, ustedes ya lo conocen, ¿no? Y le preguntan en la televisión, ¿qué le ha pasado, compadre? Dice, ¿no ve? Y él dice, no me pregunten de ella. ¿Ustedes no han amado nunca? Le dice, ¿no ve? Y a los días se muere. Ha muerto. Así de grave es la depresión. Así de grave te puede atacar al corazón y morir.
Eso ocurre muchas veces. Por eso la Biblia misma nos habla de estos problemas. Por eso comienza el arrepentimiento. Darle la espalda al pecado y hacer lo que es correcto. En Ezequiel 18, del 30 y el 32, dice lo siguiente. Por tanto, dice, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, o sea, conviértanse al Señor, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. O sea, no va a haber maldad, no va a haber injusticia. Iniquidad quiere decir eso, injusticia, maldad, ¿no? O sea, conviértanse, apártense de todo pecado, dice. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, todos nuestros problemas, inconvenientes, maldades que puede haber en nuestro corazón, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que morir. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué van a morir si pueden cambiar? ¿Por qué van a morir si pueden cambiar? Les está diciendo. Pueden cambiar. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Porque no quiero la muerte del que muere. O sea, la persona que ya está muerta, que ya no quiere convertirse, que no quiere conocer a Dios, que es rebelde para el Señor. Hay personas que son rebeldes, que no quieren saber. Esos están muertos. Por eso dice, no quiero la muerte del que muere. Por eso conviértanse y van a vivir, les está diciendo. Conviértanse y van a vivir, dice Jehová. El Señor está diciendo, conviértanse para que vivan bien. Porque nuestra misma palabra de Dios es como un manual de vida que nos enseña día a día a vivir mejor. Vamos a leer Hechos 26:20, que dice lo siguiente. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese arrepentimiento verdadero, ¿no? Ese arrepentimiento que tiene que haber en tu mente, que es tan difícil luchar. Ese arrepentimiento que te dice, que viene de esa palabra griega que dice metanoia, que cambia tu forma de ser. No es un arrepentimiento así nomás, me arrepiento, así que macana, ¿cómo he hecho esto? No es eso. Es un arrepentimiento que tú tienes que cambiar. Por eso dice metanoia, viene de metamorfosis, que sale primero la oruga, de la oruga sale recién la mariposa, se cristaliza, dice, en su capullo, y sale una mariposa. O sea, un cambio total. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Un cambio total de mente. Por eso dice así, arrepiéntanse y conviértanse. Y esta palabra es importante porque el Señor Jesús inicia su ministerio con esta palabra, arrepiéntanse. Luego tenemos también la confesión, cuando queremos hablar con alguien. Confesar el pecado es decir que lo que hicimos está mal. Y le expresamos nuestras disculpas por lo que hicimos. Muchas veces lastimamos a una persona y podemos pedirle disculpas o perdón. Nosotros como cristianos casi ya no estamos en ese punto, pero hay muchas personas que todavía tienen ese carácter amargo. En Obrajes, ayer era también este asunto. No, pastor, pero la palabra que así, que hace, pero ¿sabe qué, pastor? Yo no les puedo perdonar porque el problema es grave aquí. Estoy bien y otra vez me vienen a molestar. Estoy bien otra vez. Yo digo, hermana, tú tienes que tranquilizarte y vente a la iglesia y no hagas caso. Pero me siguen molestando, que me hablan. No les hagas caso porque tú les haces caso y ellas y las personas peor te molestan, ¿no? Y es una persona media especial, ¿no? Y ella misma se hace sus problemas. Pero si ella comienza a cambiar, como yo le he dicho ya varias veces, entonces ella puede mejorar su vida, pero no quiere, sigue siendo terca la hermana, ¿no? Sigue en ese su problema. En Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Yo le digo, puedes hablar con esa persona que te está molestando
Y háblale bien, le digo. El rostro alegre, hermoso. La palabra, ¿cómo es la palabra? Hermosel. ¿Qué? Corazón alegre, hermoso el rostro. Háblale bien, de buena manera, sonriendo. Pero si le hablas renegando o enojada, ¿cómo va a estar bien? Habla de sonriendo y de, bueno, hermana o amiga, no sé, disculparnos, no tenemos de perdonar lo que ha pasado con nosotros. Y listo, estar en paz. Pero es difícil, ¿no? A veces somos tan tercos que es tan complicado. No se puede, ¿no? Por eso dice, oren por uno para que sean sanados. Y hablen, traten de hablar con esa persona. En Hebreos 12:14 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Ese es el problema más grave. La amargura está en nuestro corazón. No quiere salir. Esa amargura ¿qué es amargarse? Estar renegando, estar mal, molesto. Y no quieres sacar esa situación, no quieres sonreír. No quieres estar serio, solamente enojado y todo estás con ese estrés tan terrible que cualquier cosita te molesta. Una temporada yo estaba peleando con una mosca y me ha hecho renegar siempre la mosca. Era una mosca cochabambina, que estaba en Cochabamba. Yo no sé, las moscas vienen, taxe para aquí. Otra vez, ahí mismo, otra vez. Y otra vez, qué gana de molestar a la mosca. Aquí a la mosca la levantas y ya no viene más, pero en Cochabamba sigue insistiendo. Se quiere venir al plato y se quiere venir al plato. Le haces así y vuelve al mismo lugar. No sé, es así, ¿no? Esa terquedad, esas cosas a veces hace que la persona está tan amargada que comienza a renegar de cualquier cosita. De cualquier cosita. Esas son amarguras que tenemos en nuestro corazón. Por eso, y eso estorba, dice. Y por ellos no muchos son contaminados. Porque con todos pelea, con todos se niega. No está en paz su corazón. En Primera de Juan, por eso dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todos estamos en un camino de santificación, hermanos. Bien que somos salvos, Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero estamos en un camino de santificación porque no podemos a veces con nuestro carácter, siempre fallamos. Es una lucha constante, diaria. Siempre piensas en algo, siempre estás en un problemita, otra cosita aparece, estás así. Diario. Entonces, el camino de santificación es que trates de estar con Él. Lo que yo hago, por ejemplo, siempre estoy leyendo la Biblia. Así mismo caigo. Estoy leyendo, aprendo, todo bien, pero ya no es como antes. Antes era grave, ¿no? Caía a cada rato mi lenguaje florido y demás cosas de negón, orgulloso. ¿De qué? Yo digo, ¿de qué era orgulloso? Si soy igual a ustedes, igual a nosotros, todos. Era sin motivo. Y el orgullo es el peor pecado que hay, ¿no? Eso era. Pero el Señor nos enseña a andar en humildad, en hacernos conocer a las personas, en tratar bien a las personas. Tratar bien a las personas para que ellos te traten bien a ti. Esa es la regla de oro. Si tú tratas bien, te van a tratar bien. Esas reglas de oro les hago repetir a las hermanas cada viernes que yo voy. Las reglas de oro. Tratar bien a las personas para que nosotros nos traten bien. Muy bien. Eso es. Entonces, la única forma de que agarre nuestra mente, digamos, es para que nosotros comencemos a tener diferente actitud. Luego viene el perdón. Ese perdonar es ser como Dios, dice, ¿no? El perdón es ser como Dios. Colosenses 3, del 12 al 13, vamos a ver. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, entrañable, de las entrañas, una misericordia verdadera quiere decir, que te sale del corazón, de todas tus entrañas. Eso está diciendo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando leo esto, pienso y veo la situación de los países que estamos viendo, de los países en guerra. Años de odio, miles de años, desde Abraham, 4,000 años más tal vez, tantos años de odio entre musulmanes, judíos. Yo digo, qué difícil es podernos dar la mano entre todos y vivir en paz en un sector tan lindo como es, digamos, ese lugar. Y en todo lado. Pero no se pueden soportar nosotros, no se pueden ni ver. Hay un odio total. No se pueden perdonar. Qué lindo sería que todos hagan caso de la manera que Cristo os perdonó. Así también hagan ustedes. Pero no es así. Nuestro corazón siempre tiene amargura, orgullo. Yo era muy orgulloso antes. Y era terrible lo que yo no quería perdonar. Se me hacía difícil. Yo me acuerdo que con un amigo de infancia, cuando era niño me enojado, cuando estaba en escuela, imagínense. Y nunca más le he vuelto a hablar. Y una vez nos hemos encontrado en San Pedro, y era cristiano. Hola Rubén, le digo. Me mira, hola Dani, nos damos un abrazo. ¿Qué tal, che? De tanto tiempo te estoy viendo, hermano. Sí. Y nos hemos alegrado, nos hemos ido a tomar un cafecito. Mira, esa reconciliación ha sido algo bonito. Porque nos hemos acordado de los tiempos aquellos donde mi zona era vacía, donde ahora hay casas, había canchas de fútbol, donde había casas, había un bosquecillo, podía subir al cerro, a trepar hasta arriba. Era una aventura esa época vivir en ese lugar. Pero ahora tú vas, todo está lleno de casas, ya no hay nada. Y todas esas cosas nos hemos acordado de ese tiempo, de cómo éramos. Y el Señor hace así, ¿no? Nos acordamos. Eso es acordarse y perdonarse, comenzar a hablar. Por ejemplo, significa, dice aquí, que ya no tomamos en cuenta lo que nos hizo la persona que nos ofendió. No permitimos que la ofensa perturbe nuestra relación. Rehusarse a perdonar es un pecado muy serio. Porque si Cristo nos perdonó, ¿por qué yo no te puedo perdonar? ¿No ve? Si Cristo en la cruz del Calvario, siendo azotado, golpeado, vituperiado, nos perdona. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, ¿cómo no podríamos perdonar? En Mateo dice 6, del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Entonces, el Señor ha venido con algo muy importante, el perdón. Reconciliarnos con Dios, y Él nos ha perdonado para tener una nueva vida totalmente diferente. Eso hace Dios en nuestro corazón. Eso hace lo que nos quita el orgullo, nos quita el mal humor, nos quita las malas cosas que hay en nuestra mente. Muchas cosas nos quita el Señor. Por eso después, como con mi amigo, nos hemos encontrado, nos hemos ido a tomar un cafecito y es lindo, porque hay que celebrar ese encuentro. Como aquí dice en Lucas 15, del 3 al 7, miren cómo haces de las ovejitas, dice. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué lindo. Nosotros estamos en eso, hemos sido el pecador que nos hemos arrepentido y ha habido gozo en el cielo por nosotros. Y en el 15:32 también dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto es del padre, ¿no? Del hijo pródigo, que se va y desaparece, pero luego se arrepiente el hijo pródigo, pero su padre lo recibe.
habiéndoselo gastado toda su plata. Pero su padre lo recibe, porque él piensa y le dice, porque tu hermano era muerto y has revivido. Así estábamos también nosotros. Esa era nuestra vida de antes. Ahora hemos revivido, estamos con él. Ahora, si hemos cometido algún problema más grave, por decirles, hemos robado, hemos sacado, o hemos saqueado, o hemos roto alguna cosa sin pensar nada, tenemos que aprender también a restituir. Dice en Éxodo 22:1, porque no siempre es posible reparar lo que hemos hecho, hermanos. Podemos hacer pérdida de dinero, prestarnos y hacer desaparecer la plata, o hacerlo y después no querer pagar, por ejemplo, ¿no? Tenemos que aprender a restituir. Peleamos con esa persona por algún dinero, por cosas económicas o materiales. Pero el Señor nos enseña a restituir. Cuando alguno hurtare buey u oveja, o lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Mira cómo vas restituyendo. Pero lo que dice en Lucas 19:8 es más interesante, porque habla de Zaqueo. Y Zaqueo dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Mira cómo una persona que era un publicano, que cobraba impuestos, se arrepiente de tal manera que va a devolver. Y va a devolver cuadruplicado lo que ha sacado a los que les ha estafado. ¿Y cuántos serían los que han sido estafados? Pero ese es el corazón de un hombre arrepentido de las cosas que ha hecho. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Pero ¿por qué podemos pelear siempre? A veces hay malos entendimientos, diferencias de opinión. En las iglesias a veces se discute solamente por la cena, que la cena se debe hacer en una copa y ustedes hacen varias copitas chiquititas. No, era de una copa. Agarran algunas iglesias y de la misma copa grande van tomando todos el vino. Y otros dicen, no, igual da lo mismo, que así puede ser. Otro tipo de doctrina, que el bautizo no tiene que ser así, puede ser por aspersión nomás, con agüita echándole, puede resultar. Y dan las cosas. O sea, y comienzan a discutir y pelear. Y muchas iglesias se dividen por esa situación, por malos entendidos, por la doctrina que dicen unos y que otros ven de otra manera. Por eso en Filipenses 4:2 dice, miren, ruego Evodia y Asíntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Han debido discutir de tal manera Evodia y Asíntique que tenían diferentes opiniones. Por eso le dice que sean de un mismo sentir en el Señor, que piensen igual, que piensen lo mismo, les está diciendo. Seguramente no había ese pensamiento. En 2 Timoteo 2:14 dice, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles que no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esto es bien importante. En la Reina Valera habla muy interesante. 2 Timoteo 2:14. Eso se los voy a leer, acá está. Segunda Timoteo. Cuando hablamos de Timoteo, es interesante lo que nos dice aquí. 2:14. 13:14. ¿Recuerdas esto? Está diciendo. Justamente está hablando de doctrinas y demás cosas. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O sea, no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hoy día había una discusión interesante en San Pedro. Los hermanos estaban hablando de Génesis 1 y decían que Génesis 1, pero aquí dice haremos, en Génesis 3 dice haremos, en Génesis 1 dice solamente Dios, pero la tierra estaba desordenada, el diablo lo ha debido desordenar y entonces el Señor ha venido a crear. O sea, se tenían todo tipo de condiciones y conclusiones que ellos sacaban a su manera. Pero no es así. Porque la Biblia te aclara en Deuteronomio 29:29 que las cosas de Dios solamente Él las conoce. Y Él solamente las puede decir. Vamos a leer 29:29 más, que no he puesto ahí.
Dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, no vale la pena, por eso dice acá, hablar y discutir de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Que nada aprovechan, sino que hay perdición entre los oyentes. O sea, van discutiendo peor. Y Tito 3:9 nos dice, ya estamos terminando: pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No vale la pena hablar de eso. Y en 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Y es bonito hablar de esto, sería muy interesante. Y en Efesios dice 4:26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este punto es un punto bien importante. Muchas personas en los centros penitenciarios siempre se pelean y se olvidan de toda la situación, y les dura semanas el enojo. O parejas, o como a mí me ha ocurrido con mi hija Mercedes. Una vez estábamos discutiendo y ella me ha dicho: papi, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Nunca me olvido de eso de mi hija, ¿no? Ni deis lugar al diablo. Y recuerdo siempre y digo: sí, ¿por qué me voy a enojar? No vale la pena amargarse la situación. Es mejor vivir bien, estar bien, tener buenas actitudes con las personas, tratar de hablar bien y no enojarnos, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre Santo, que hemos hablado algo de tu palabra, Señor, de la reconciliación, Padre mío. Gracias, Padre, porque tú estás en nosotros, Señor, y conoces nuestro corazón. Queremos aprender todo lo que tú nos has dicho, Señor, y vivir mejor, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a restaurar nuestro corazón, que no haya nada de envidia, que no haya nada de orgullo, Señor. Ayúdanos a cambiar, Padre Santo. Solamente en ti podemos confiar. Te agradecemos por esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.